Estamos acá en 135, estamos en el medio de una desgarradora pelea interna. Viste, dejás a tres hombres solos en esta mesa y hacen cualquier cosa. Mañana hay un acto de Javier Milei en la ciudad de La Plata. Desembarca con fuerza en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Va a ser en el Estadio Atenas. Y bueno, es todo lo que tengo para decir. Estaré cumplido, ¿no? Listo. Tantos Mañana cántaros, Mañana Milei inaugura la campaña bonaerense de la Libertad Avanza con los diputados, o quienes van a ser los diputados nacionales de la Libertad Avanza. Va a estar José Luis Espert ahí sacándose fotos, diciendo cosas. Y van a estar los candidatos seccionales, así empiezan a tener un poco más de volumen y conocimiento también La cara de en la Maca. campaña. Sí, no lo puedo creer. Listo. No, porque acá hay gente que trabaja todo el día, nosotros tenemos una hojita acá que está fuera del aire. La entré para que la chusmen, Me retiro para que de tengan la- idea, donde hay columnas de de las la que hay que jornada. hablar. Acá había una columna que decía Milei pisa el territorio de culpa de Kicillof y Rizzo. se arma la Libertad Avanza, Es pero culpa hablaron de de cualquier Rizzo. cosa, ¿no? Bueno, no importa. Es culpa de Rizzo. Sí. Espera, antes de que te vayas, Sí. Colo, el Estadio Atenas. En el Estadio Atenas, Exactamente. hace un tiempo, hizo un acto Máximo Kirchner. A eso iba. Sí. Que es una canción muy El recordada. de la canción. Claro, bueno. Dicen en las malas lenguas que hay otra canción dando vueltas. ¿De Au. la Libertad de Avanza o de...? No. ¿A un acto a futuro? ¿Para un acto a futuro? No sé si saldrá a la luz en algún Claro. momento, pero... Sí, bueno, a mí me llegó la versión de que sería mucho peor todavía, pero como por las dudas, pero al margen de eso, Sí. esperamos que si de los propios hay alguna que otra cuestionamiento, ¿por qué no habría de la Libertad de Avanza que viene acá en La Plata un territorio del gobernador? Sí, y aparte el gobernador mañana tiene mucha actividad en la ciudad de La Plata. Me van a abrir de la diagonal Y 74 de una vez por todas. hay un... No sé cómo describirlo, pero bueno, tiene actividades en la inauguración de lo que es la Diagonal 74, que es la calle que conecta la bajada de la autopista con el centro O de la sea, que a ciudad. mí me complica la existencia. Por donde quizá debería... Le inaugura una Quizá obra. le inaugure la calle, quizá le inaugure la avenida, quizá le corte la avenida Claro. y le digo, por acá no pasás. O quizá le diga, mirá qué bien quedó, esto es obra pública, la que vos nacés. Vaya uno a saber qué depara de Eso eso. es algo bueno que puede decir Axel en el acto. Dice, Y yo creo que "Estoy lo va a abriendo decir, la calle, o sea, hoy va a venir el presidente, claro. se va a dar cuenta que puede transitar bien acá porque acá se hace obra pública". Ahí está. Bien, que anoten. Que anoten ahí la provincia. gente que le Igual- hacen las cosas. Hay que ver si viene en helicóptero. O no. capaz que viene en helicóptero, Y se no la baja usa. por aquí cerquita. O en el BIM puede ser. O En el BIN o acá. Bueno, sí. En el hospital. Bueno, mañana Veremos. después, ¿no? Sí. Mañana a la tarde, está convocado a las 5 de la tarde, se espera que Milei cierre y hable, porque es un congreso en realidad de la Libertad de Avanza, un congreso provincial, y que hable alrededor de las 7 de la tarde y ahí estaremos. ¿Dejan entrar a la prensa y acreditación? No tengo idea. Ah, porque en general no permiten. No, porque en general no permiten entrar a la No, prensa en sí, esos entiendo eventos. que hay algún sistema de acreditación porque a mí me notificaron de tal situación, así que... Ah, bueno, sí, porque hay algunos que no nos dejan entrar, pero bueno, entiendo que ya eso lo modificaron. Bueno. Porque tienen una especie de sistema de ranking o lo que ¿De qué? sea. ¿De periodistas? Sí. El ranking de los que... Si Yo estás califico. adentro del ranking, Yo podés califico, entrar, hombre. me muero. Yo Claro, califico. bueno, el señor califica igual, porque Yo bueno, califico. ya sabemos. Belén Bartoli. Bueno, Jokic. nosotros ya enmendamos el pequeño desliz, si se quiere. Vamos a darle la Mirá bienvenida lo que van a hacer ahora. Mirá lo que hacen. Mirá lo que hacen. a Belén Bartoli. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿Cómo Belén. les va? Pero y Colo, ¿para qué te agachás si yo me crucé? Hice todo. Ahora, ahí estamos, bien. Mientras Pará, Rizzo habla ahí ¿Me atrás. saco el suéter y estamos azul, negro, rojo? ¿O No, Quédate no. como que hace frío. La verdad que está fresco. Hace un así frío que de pueden quedar. recagarse. Los colores de San Lorenzo, ¿o no? Claro, quedaría medio... A propósito de medio San cuervo. Lorenzo y a ¿Y el propósito de Cuervo. ¿Alguien ¿Cuervo sabe qué está Larroque? haciendo Larroque? Cuervo, ministro? Lo vi entregando cosas. Porque ¿Qué haces, bastante- Cuervo? bastante- Volvé. Un perfil... Acto Ah, Marela. un Sí, acto yo lo vi Marela. en algunos municipios. Metió Secretario de mucho Hábitat. en las listas el Cuervo. ¿Vamos a hablar de eso en alguna? Locales, chiquititas. Distrito. Tuki, 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 tuki. Empezó con un armado propio el Cuervo. Mira. Y mira, bueno. Tiro Bueno. ahí. Bueno, Sí, ¿se viene la guerra? No, a ver, ahora se sí viene podemos ordenar y Sí, seguir claro. con el tema que tenemos que ir, con lo el que teníamos top- preparado. Lo sufriste. Decí con tu orden obsesivo Claro, lo yo que te quiero dolió. Que todo funcione como tiene que funcionar. Cuando me enteré que no estaban hablando de lo que había que hablar, bueno,
Si alguien va a dejar de controlar el mundo, por favor que le avise a Maca el día, el horario y el momento, así ella se logra arreglar. Por favor, así me organizo. No, vamos a hablar del cierre de listas. Es el tema de la semana, obviamente, para todas las fuerzas políticas. El domingo a las 12 de la noche tienen que estar las listas cerradas. ¿Qué listas? Porque acá estuvimos hablando de cierre de listas hace unas semanas. No, son la lista nacional, ¿sí? Las listas nacionales para la elección del 26 de octubre. Se van a elegir diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Si quieren arrancamos, después hacemos un poquito del resto de las fuerzas políticas, pero arrancar por el peronismo, que tiene, para variar un poco, tremendo quilombo, ¿no? Con el cierre de listas, obviamente estamos a 4 días, ¿sí? Quedan 4 días para el cierre, y la verdad que no hay mucho más que tironeos, operaciones, presiones. Y operativos. Sí, diferentes cuestiones para terminar de definir. Primero, la cabeza de la lista. Me parece que hay una primera línea en discusión para encabezar la lista de Fuerza Patria, que son Máximo Kirchner, Sergio Massa, del que hablábamos hace un ratito con Ayelén, y Juan Grabois. Me parece que esa es una primera línea arriba de posibles candidatos o de los que están peleando o discutiendo esos lugares. Bueno, hay que ver qué pasa con Massa. Yo no lo veo encabezando. Hoy hubo un operativo ahí grande, una operación más que operativo, respecto de que sí iba a bajar, ¿no? Yo lo decía en redes sociales, Massa siempre dice que no va a ser candidato. Y después termina fue siendo, candidato claro. a presidente. Repasemos. Sí. Massa decía que él no iba a ser ministro De Economía. Terminó siendo superministro de Economía, en todo caso. Dijo que después de esa tarea dijo que se iba a volver a la casa a descansar porque iba a llevar el barco que se estaba hundiendo a la orilla y bueno. También decía que no se podía ser ministro al mismo tiempo que candidato a presidente, ministro de Economía y candidato a presidente. Terminó siendo candidato. No solo que terminó siendo candidato, sino que estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta la presidencia. Es decir, básicamente casi un milagro hubiera sido eso. A un poquito de que algún espacio del peronismo milite y llegábamos. Así que bueno. Vamos a ver bueno, ahora. Entonces, Pará, y dijo que iba a escribir un libro y no lo presentó tampoco. No, bueno, pasa que ese libro tuvo que hacer algunos cambios en función de lo que sucedió con el expresidente Alberto Fernández, que bueno, dentro de poco entendemos que va a tener algún que otro saludito engallolado, entiendo. Ahí se supone que va a estar ahí bastante complicado el expresidente, pero más allá de eso, volvamos y retomemos un poco la seriedad de este tema. ¿Qué pasa, Rizzo? Se está riendo ahí. Rizzo quiere decir algo, sí. Quiero escuchar con mucha atención porque tengo mucha opinión de la calle sobre... Bien. Vos podés irme echando. Sí. No, a ver, Dale. entonces decía, hoy se operó bastante esto de que Massa dijo que no va a ser candidato. Yo no le doy una relevancia de decir, bueno, anunció, listo, no va a ser, porque siempre pasa, y después todo el mundo le pide que sea y termina siendo. Pese a esto que digo, yo no creo que vaya a ser él el que encabece la lista. Después tenemos el tema Grabois. Grabois adentro o afuera de Fuerza Patria. Encabezando difícilmente, hay muchos sectores de Fuerza Patria que no lo quieren encabezando la boleta. Lo que sí va a ser clave en esa discusión es quiénes son los candidatos. Si Sergio Massa fuera candidato encabezando la lista, Grabois tenés un 99% de posibilidades que juegue por afuera. Y la tercera opción de la que estábamos hablando es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner viene con un operativo clamor por su candidatura ya desde hace varios días y que continúa y que avanzan los días y siguen. Yo veía a dirigentes como Martín Sabatella o Palazzo, por ejemplo, que seguían con esta intención de impulsarlo como posible candidato. Pregunta. Sí. La primera pregunta tiene que ver con Grabois. A mí lo que me decía alguien es que no cayó bien ese cruce que había tenido en su momento con Sergio Tomás. Que no tuvo con Sergio Tomás, sino que salió a bardearlo públicamente y dijeron, bueno, no va a ser ni Sergio Tomás y no va a ser tampoco Grabois. Una entrevista que dio en C5N y se fue muy a la banquina. Digo, entendiendo también que... lo llamó Cristina, supuestamente. Claro, no que lo él puedo después chequear dijo eso. No solo que lo llamó, sino que en estos días fue a verla a San José. Y después sale... bueno. No, pero de vuelta, digo, no aquella claro, vez, después no volvió. tenemos la información de que Primero este va, lunes. después habla, medio que rompe todo públicamente y después va de nuevo y es como muy obvio el truco del mago. Pero quería decir esto también para recordar y solventar lo que dice Maca. En 2023, cuando Grabois va cuando van a las PASO, también es cierto que
fue muy solo y perdió por una amplia diferencia. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque también se está pensando en cuántos votos tiene cada uno, cuánto pesan a la hora de un armado y una elección que está recontra adversa. De la misma manera que Grabois puede decir, no, Massa no, porque se llevó la bandera, no solo él, pero sí forma parte de lo que fue el gobierno de Alberto con una inflación tremenda, que es lo único que dice Milei que logró bajar y que la enmascara bastante bien con los números y muestra una baja en la inflación. Entonces se la dejaría como muy servida en bandeja poner al dirigente que fue el superministro de Economía, candidato a presidente, con mucha inflación. Claro. La otra pregunta tiene que ver con el último mencionado, Sí. que es el diputado Máximo Kirchner. Sí. Pregunte. ¿No le quedan 2 años? Sí, dos cosas antes. Volviendo a lo que decía Belén, dentro de Fuerza Patria, salvo el sector que encabeza Grabois, el resto te dice, no, Grabois va a terminar adentro de Fuerza Patria. Salvo Bien. ese sector, sí, entonces, o sea, logran cerrar. O sea, no iría solo. Pero bueno, o sea, Solari. como que uno cuando a la hora de la información vas consultando y todo dice, no, en realidad vamos a terminar todos juntos, vamos a ver en todo caso el orden en que va cada sector, pero bueno, insisto, hay que esperar al domingo. Por suerte, en principio Sí. no se prevé ninguna prórroga y entendemos que no va a haber ningún corte de luz. Y hay grupos electrógenos en claro. la justicia Bueno, electoral. a Preguntamos a si hay. diferencia de la otra vez, la sede va a ser posiblemente, no están está esquivando. confirmado del todo, pero posiblemente ocurra todo en el PJ de Mateu, en la Ciudad de Buenos Aires, no en La Plata, menos en la gobernación bonaerense. Allá como vamos. fue el cierre de listas, Allá ¿no? iremos. Sí, no Bueno, sé, Maca, hay Sí. que- vos planteabas esto. No me le Sí, esquiven. ¿qué? espera. ¿No le quedan 2 años a Máximo? Sí, Máximo Kirchner encabezó la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires Por- en 2023, así que todavía tiene 2 años. ¿Por qué iría alguien que se ¿Por qué? despistado? Porque no tiene que ver con el mandato en sí o con que esté en en el Congreso, sino que tiene que ver con el nombre, el apellido, la figura en la boleta, y porque hay un sector de la dirigencia que considera que su figura puede servir para atraccionar los votos o para generar lo que hay que generar durante la campaña. ¿Está sondeado o es una cuestión de fe? No, ya me estás preguntando demasiado. Testimonial Yo tengo mi sería. teoría. Yo tengo mi Sería teoría testimonial, igual. A ver, entonces. Pero no lo voy a decir. Pero al margen, no, tenemos que comprender que lo que suceda en el 7 de septiembre de este año y lo que suceda en el 26 va a ser todo en clave del 2027. Entonces, si bien puede haber un resultado Lo están midiendo. en el cual cada sector pueda decir en la interna de la interna, acá estuve bien, en esta decisión acá no, la discusión va a seguir. De hecho, hoy planteamos la posibilidad de que para fin de año haya elecciones en el Partido Justicialista Bonaerense, con lo cual el capítulo en el peronismo no se termina en octubre, va a seguir hacia No, ya fin de año. Empieza otra cosa Entonces, que arranca habría que fuertísima. comenzar a mirar las candidaturas también o las no candidaturas en función de cómo se proyecta el 2027 y en base también a esta discusión que tiene el peronismo no resuelta, donde no hay una jefatura unificada y que cada sector tiene a su cacique que no puede confluir. En el mientras tanto, se espera una reunión cumbre en estas horas. Bueno, ¿Vos hay qué que ver decís? si se da o no. El cristinismo está con la pretensión de que Kicillof vaya a ver a Cristina. Le echan en cara que es uno de los pocos dirigentes que no fue a el domicilio, donde tiene la prisión domiciliaria en la calle San José, que sí fue Grabois, que sí fue Massa, que bueno, obviamente Máximo Kirchner está constantemente, que han ido otros dirigentes a hablar con ella, y no así Kicillof. Por lo que sabemos, no, salvo que hoy haya habido alguna otra comunicación, Kicillof no habló con Cristina después del cierre de listas bonaerense, no habló con Máximo tampoco después del cierre de listas bonaerense, así que está todo para discutirse. ¿Qué dice Kicillof en este cierre? Yo no voy a proponer a nadie para encabezar la lista. Sonó el tema de Tayana, que al final primero decían que no habían propuesto a nadie, después a mí alguien me reconoció en Gobernación que había sido un ejemplo. Tayana puede ser una Claro, figura tipo que... como un intendente del Rari, interior. era un nombre no termina de raro. cerrar, No, porque era- yo creo que atrasa 200.000 años. Estamos buscando alguna cosa nueva, no por el pobre Tayana, Pablo que a todo el mundo le Echarri, cae no. bien, pero No sería el único nombre igual. el de Carlos Tomada sonó Claro. también. Pero bueno, repito, son nombres que por ahí atrasan, de verdad. No es malo Carlos Tomada entendiendo que él fue ministro de Trabajo durante el kirchnerismo. Pero de Néstor Kirchner Asoci- pasó un sí. No, bueno, pero asociando, digo, es un dirigente muy preparado y pones el foco en el laburo, Sí. que es lo que hoy está pegando fuerte, con un dirigente que tiene mucha espalda, mucha paritaria encima, con gremios fuertes, jodidos, para
poder de mínima, tratar de rebatirlo a Tomada con el trabajo. Sería algo interesante. No, pero a mí no me mueve el amperímetro. no, totalmente. Sobre No, todo no digo que vaya, pero sí digo, puedo llegar a entender por qué sonó ese Ahí nombre. va. Un chisme información. Pará. A ver, Sí. Corremos el eje porque me queda Kicillof, es que no va a poner nadie a la cabeza, pero va a pedir. No terminé. No, él dice que no va a pedir a nadie para No encabezar, que no va a vetar, que no tiene veto. Él dijo, y su entorno dijo, no tenemos problema si quiere ser máximo, pero charlémoslo. Dijo también tiene que ser alguien representativo de todos los sectores, ahí por ahí inclinándose más a que sea alguien más intermedio, la postura del gobernador. Y después el peronismo pone en juego 15 bancas, porque ahí estábamos hablando primero de la cabeza de la lista. Sí. perdón, voy recordando la fiebre o lo que tuve. No, esto que hablabas del espacio de Kicillof, importante, no está discutiendo la lapicera. Lo que sí, Rizzo, respondiendo un poco a lo que vos planteabas, sí se discutió en el cierre de listas para las bonaerenses, que fue desastroso porque terminaron 13 dirigentes de los 3 espacios haciendo el doble visado de cada nombre en las 8 secciones electorales. Lo que no quita que sí hablen de un intendente de la provincia de Buenos Aires para que encabece ese espacio. Y sí hay que tener en cuenta que Julio Pereira, que fue en el 2021 intendente, esa banca la tienen ganada los intendentes y van a pelear un nombre. De esos hay muchos, ya empezaron a sonar algunos dirigentes que también podrían ser la cabeza y que lavarían un poco las culpas o no están tan metidos con algún espacio propio, porque básicamente los intendentes son intendentes primero de ellos mismos. ¿Quién? No, pero Volvamos a Pará. lo que plantea Maca. Déjame Sí, cerrar por esto eso. porque es Sí, una sí, sí. primera línea que decíamos más a Grabois máximo, ¿no? Sí. De nombres para el tope de la lista. Abajo de eso están los intendentes, que es lo que decía Belu. ¿Hay qué nombres suenan? Un poco que siempre van sonando los mismos, ¿no? Tenés a Federico Achával como un nombre Ahí suena posible. Pilar, suena ahí, ¿no? Yo te lo Porque anoto a Suní- Fede Achával mal porque Qué lindo era... que es Achával, perdón, No, además chicos. era el candidato de Cristina a encabezar la primera. Ponés el meme de Pachu buscando ahí las cosas, ¿viste? Y riéndose. Y aparece Fede Achával. Ese es de la primera sección. En la tercera te ponen a Nicolás Mantegaza como una posibilidad, otro que Ajá. no tiene mucho conflicto con nadie, los dos tienen buena imagen en sus municipios. Y hay una figura femenina también en esa discusión, que es Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, que viene del No está movimiento Evita, neutral, pero eso sí. Cristina la puso como Claro. vicepresidenta del PJ Nacional, viajó a México con Cristina cuando se fue en una comitiva muy reducida, con Mayra Parrilli y ella, entonces también están entre los nombres que suenan. Eso es el panorama, puede haber algún Sí. que otro intendente, no sé qué. No, voy a agregar, de los El 15 chisme. que decía Maca recién que renueva el peronismo, Sí. se eligen 35 diputados en la provincia de Buenos Aires, porque son 70, se renueva la mitad. 7 responden a ¿Cuánto? Cristina, la Cámpora, 4 al quisilofismo, podemos decir, y 4 a el Frente Renovador, ¿sí? Dentro de ese número, Sí. hay voces que dicen que no se va a respetar a rajatabla, de mínima los que pide tener Kicillof. En O principio sea que serían Kicillof 4. sí pide, pero que no se le va. ¿Cuántos pide Kicillof? Y hoy responden 4. 4 que es Yo creo el que MDF. con 4 cierra, Sí, pero no bueno. sé si le van Pero a no dar le van a dar 4. Pasa que- 4 entrables, ¿no? Pues si vos le pones, Claro. le das los Sí, últimos 4 del en el número 15. 30 y pico. Sí. No, pero Yo de estoy estos, para la de lista estos 15 igual. que renueva es porque el peronismo tiene que hacer de Sí. mínima la misma elección Igual, en el 2021. en cuenta lo siguiente. De los que renuevan no hay ninguno que forma parte del Frente Patria Grande, con lo cual Grabois está levantando la mano. De esos 15 hay que sumar uno a Grabois y hay que sumar si le van a dar un lugar o no a Guillermo Moreno en esa lista y si ese lugar que le van a dar va a ser entre él o no. Entonces, la ecuación ahí comienza a complicarse un poco en función, bueno, ¿quién paga? ¿Y quién paga esta? ¿Quién paga esta ¿quién Iba cosa? a paga decir una la- gansada Pará, porque... Pará, ¿y la CGT? No, pero No, pará, bueno, tenés dentro a- de esos que renueva está Sergio Palazzo y Vanessa Siley, ¿sí? Ahí va. Y la CTA tiene a Hugo Yasky, que de esos 3, 2 responden a Cristina y el último a Kicillof, ¿sí? No confundir también nombres que nosotros conocemos por la política, por lo mediático, con la intención de voto. Guillermo Moreno es el... No, pero es un ejemplo. No desmerezco la condición de dirigente. Digo que tal vez las urnas a veces no acompañan. Y estoy pensando en un tapado que podría llegar. ¿Qué pasó con Guado de Pedro?
Pero estaban corrientes. Estaban corrientes. Bueno, pero- Están con el candidato que propone le Cristina. Le pregunté a alguien eso el otro Sí. día y dijo... Yo quiero un Guado en el ¿quién está Congreso. Corrientes? Yo quiero un Guado en el Congreso. A mí me gustaría. ¿Quién? Dijo, no, mentira. No, Guado de Pedro, No, che. recordemos, Guado estuvo en Corrientes con Martín Ascúa Tincho. Sí. Es el candidato que propone Cristina, básicamente, para competir ahí en la gobernación en Corrientes, con lo cual tiene esa tarea de apuntalar a ese candidato. Me estoy olvidando del chisme. El chisme, El atención, chisme, atención, el chisme. atención. ¡Atención! No es un chisme, es información, básicamente. No, que los dos nombres que plantean que supuestamente pidió Kicillof, que uno es Carlos Tomás y otro Jorge Tayana, no los propuso de manera formal, sino que en una de las tantas reuniones que mantuvo Kicillof con Massa y Máximo Kirchner, en esas reuniones el gobernador habría dejado trascender, bueno, a mí me gustaría gente como Jorge Tayana o Carlos Tomás. Así habrías... La tiro. Ahí. Y A en ver ese si queda. sentido, claro. Y Bueno, en función de eso que habría planteado el gobernador en esas tantas reuniones, es que comienzan a surgir de que, bueno, esto propuso Kicillof. Bueno, hablemos en serio. Oficialmente no. Claro. Bueno, Nombres así raros. está la cosa. Yo voy a agregar algún dato más del peronismo que tiene que ver con los vetos, porque Kicillof dijo que no va a vetar, pero el cristinismo sí, Sí, es tiene verdad vetos. eso, sí. Epa. El cristinismo Claro, sí porque... tiene a quienes Ahí vetar. va el Y me capitán parece que esto Beto. está bueno para marcarlo porque no estaba dando vueltas. Y es que lo que es el kirchnerismo, el ala Máximo Kirchner habla mucho del tema de FMI constantemente, ¿no? Está en su discurso presente todo el tiempo y fue una de las grandes batallas que dio durante el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos, renunció a la presidencia del bloque cuando se votó el acuerdo con el FMI y una parte grande del bloque votó en contra de ese acuerdo. Bueno, no quieren en la lista de diputados a nadie que haya votado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es buena. A nadie Banco. que haya votado el Banco. acuerdo de Alberto y Guzmán con el FMI. Con una excepción, claro que siempre están las excepciones, que es Sergio Tomás y su banda, porque... Sergio, ¿Qué pasó? claro, porque el Frente Renovador sí votó entero el acuerdo claro. con el fondo, Massa era presidente de la Cámara de Diputados, ahí te dicen, bueno, no, está bien, los lugares que son para Massa, los definirá él, hay que ver después cuántos son. O sea, se finge demencia cuando Y porque eso conviene, no- fingimos porque demencia. y aparte creo que lo toman realmente como otro sector. Me parece que todavía está empuja el resto Claro. del peronismo. Es tuyo, es mío, son de Kicillof. No, viste, como que me parece que todavía no terminan de reconocer el frente- esa jefatura política de un sector. El a Frente Kicillof. Renovador que el miércoles pasado no vine a 135, estuve en una charla del Instituto Patria que formó parte del Frente Renovador dentro del Instituto Patria y no hablaron muy bien del gobernador Axel Kicillof, así que evidentemente hay una alianza recontra blanqueada que No. es súper válida. ¿Nos querés contar? No, que cuento se esto. dijo en el Instituto Patria del Gobernador es un dato interesantísimo que acaba No, de traer. ahí había un enojo con, Claro, ellos como hablaban de una elección, digamos, las elecciones que se venían y de aquellos que no respondían tanto a su espacio, ¿no? Daban a entender que el gobernador Axel Kicillof se había retomado un poco al riñón de Cristina Fernández de Kirchner, con quien poco nació más. y estuvo 20 años más o menos militando a la par y se separó con el MDF. Pero digo esta doble vara, que es válido. Después no me rompan los ovarios en las redes sociales. Pero fingir demencia cuando Massa vota lo del FMI, pero después lo acompaño al Patria, es válido. Pero recordemos todo. Tengo una Bueno, pregunta para Maca. pero hay dos que Sí. del sector de Kicillof, vos lo nombraste a uno recientemente, que son de los 4 que renueva Kicillof y 2 votaron el acuerdo con el fondo. ¿Quiénes son? Uno es el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereira. A mí me dicen que de ninguna manera Julio va a renovar esa banca. ¿Y Veremos. esa banca la pierde Kicillof o por decir No, algo así? podrá poner otra persona, no sé si, o la puede poner un intendente, decían, bueno, esa banca la reclaman los intendentes, habrá que Yo ver. pregunto. A mí me dicen, Julio Es votó pregunta. el acuerdo con el fondo, no va a volver a reelegir. ¿Quién más votó? ¿Quién con el más? fondo? No me acuerdo ahora el nombre, pero Mati es el apellido. Mati. Vargas Mati. Brenda. Brenda, ahí está. Es diputada por La Matanza, responde a Fernando Espinosa. También acompañó el acuerdo con el fondo. Entonces, en no realidad, va a renovar, claro. pero aparte no solo no va a renovar ella, sino que, ojo, porque posiblemente Espinosa tampoco.
pueda poner ¡Traidor! a nadie en esa lista. Igual me parece que Espinosa por ahí se veía venir que Brenda no iba a renovar la banca, o él mismo pensaba no ponerla, porque me contaron recién, va cuarta en la lista de concejales de La Matanza. Así que, bueno, se ve que Bien. sabía Imposible ¿Puedo igual decir no algo pagarle a La Matanza, no podés no Sí. pagarle. Para Por mí fuera. En 2023 no se le pagó La Matanza, no se le pagó en la Sí. lista nacional y no se le pagó en la lista de la tercera sección electoral. En ninguna de las dos. Y me dicen que esto del Sí. voto con el acuerdo con el fondo tuvo mucho que ver Para, con ¿cómo esa no se le decisión. pagó si en el 2023 la vicegobernadora es de La Matanza? Bah, pero no fue en las listas legislativas. Hubo un quilombo bárbaro. No, porque La Matanza sí, no tenía ese sí. representante legislativo. No fue nadie en la lista del Congreso, no fue nadie en la lista de la tercera. Ahora Magario encabeza la lista de la tercera Sí. y hay un representante de La Matanza entre los centrables también en Total. la lista seccional. Así que ojo que puede ser que la bolilla negra vaya para La Matanza en la Bueno. lista nacional. Bueno, yo voy a decir algo que es absolutamente personal. Cerramos. Atención. No está bien pagar una deuda que es ilegítima, fraudulenta y odiosa. Es una postura personal dicho. hablando de pagar o no pagar. Entiendo que es una discusión que es bastante compleja de poder dar. Entiendo que es una discusión que está puesta sobre la mesa por parte del kirchnerismo con sus distintos matices y que es un tema que evidentemente en algún momento vamos a tener que abordar porque impacta de lleno no solamente a nivel nacional, sino también en las provincias y en la vida de cada uno y de cada una de los bonaerenses, ¿sí? Al margen de la postura personal, está bueno que podamos también reflejar este tipo de debates y de el impacto que tienen que los diputados que vamos a elegir a partir de octubre toman este tipo de decisiones, ¿sí? Porque después van a impactar sobre nuestra vida, con lo Dale, cual no, está bueno también. que sepamos básicamente qué es lo que se está discutiendo y que de manera consciente elijamos qué queremos hacer. Sí, ¿qué pasa, Rizzo? Momento bajada de línea de Andy. No, lo último para cerrar, Maca estaba contando los 15 cargos que renueva el peronismo. Y en el 2021, porque también me parece vamos a ver si se les paga o no, si hay bolilla negra, como decía Maca, quien encabezó fue Victoria Tolosa Paz. En el 2021, el segundo había sido Daniel Goyán, producto de la pandemia y de poder instalar a todos los ministros de salud. Tercero, Marcela Paso. Cuarto, Sergio Omar Palazzo. Ahí, Rizzo, vos preguntabas por los gremios. Agustina Propato, la quinta. Estamos hablando de quien quiso ser intendenta en la segunda sección electoral, Agustina. En Zárate. En Zárate. Su compañero de vida, para no ser machirulos, es el ex ministro de Seguridad, Sergio Berni. Leopoldo Moró, sexto. Vanessa Siley. Hugo Yasky, noveno. María Constanzo Alonso, de Zárate. De Zárate. Noveno. Décimo, Julio Pereira, lo que contaba Maca. Esa banca es de los intendentes también. Mónica Litza, 11. Daniel Arroyo, número 12, que apareció en algunos medios, no sé si lo han visto con varias notas en estos días. Brenda Vargas Maiti, Rogelio Iparragurre y Mónica Macha, la número 15, que fueron estos candidatos. Macha ya fue ahora en la lista seccional, ¿no? Claro. Y Sí. Rogelio Iparraguirre, candidato a primer concejal en Tandil. Claro, porque esto que contábamos también, a quién se le paga, a quién no, y quiénes van a querer renovar y ver si se les paga o no. Bueno, complejo el quilombo del peronismo Sí, para y variar. aunque siempre se lleva como la mayor parte del peronismo, demos un repaso por lo menos porque no cierra el peronismo solo, las alianzas del peronismo tiene terrible quilombo, pero también cierran el resto de las fuerzas. Me parece que la Libertad Avanza es el que está más ordenado de cara al cierre del domingo. En principio encabezaría José Luis Espert, que va a estar en el acto, como dijimos, de mañana, que va a ser en La Plata. El PRO, 3 lugares al final, entre los entrables 3 eran. lugares, sí. Va a tener 3. A ver, no sería tan malo el acuerdo para el PRO si uno lo mira. No, igual, si uno analiza igual cuántos va a perder y cuántos van a entrar, es pésimo. Sí, a ver, entendamos un poco la postura en la cual parte el PRO, que básicamente es sumido La desaparición. a lo que resuelve o no la Libertad Avanza, pero esto es política, lo que hoy se resuelve puede ser más de manera defensiva. Uno nunca sabe qué puede pasar con el gobierno de Javier Milei y una de esas... La dejaron a Vidal batallando desde afuera para que le quede ahí una salida, una vía de escape. Te que hay sumo- que salir de la Bueno, Libertad de última, Avanza. después retirás tus legisladores, armás tu propio bloque, algo que jamás hemos visto, o capaz que sí, lo hemos visto varias veces, pero bueno, digo, como que
Del mismo modo que uno dice, bueno, no hay que sentenciar la muerte del PRO, están complicados los muchachos efectivamente, pero bueno, tampoco es que esta elección va a definir el futuro de todas esas fuerzas políticas, porque no sabemos de qué forma va a llegar el gobierno nacional el 2027, ¿sí? No porque uno tenga algún espíritu agorero de que quiere que se caiga y lo que sea, sino tiene que ver más que nada con las condiciones económicas y cómo eso puede impactar en la política diaria. Pero bueno, aparentemente viene bastante ordenadito, eso no es que vas a tener un cierre caótico el domingo o una cosa muy rebuscada en la Libertad Avanza, porque aparte ahí sí, la lapicera de Karina, de Javier y nada, acordaron lo que tenían que acordar con el PRO y ya está, no hay más nada que repartir, más nada que decir. Habrá que después repasar esa lista, efectivamente, quiénes son los nombres que la integran. Después tenés a Somos, ¿no? Uh-huh. Hay que ver Somos, que es, cómo van. Parte, sí. Con respecto a eso, no somos en la provincia de Buenos Aires, somos Buenos Aires. A nivel nacional es Provincias Unidas. ¿Por qué quieren ser la pata de este armado de los gobernadores, no? Que hay un problema porque hay muchos radicales que no quieren que Florencio Randazzo encabece. Claro, esa es lista. El nombre que más suena, el de Randazzo, para encabezar esa boleta. Otro que se le termina el mandato a Florencio Randazzo y, bueno, quiere renovar el muchacho. Bueno, Randazzo estaba en lo que es el sector de Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba, viene laburando con él. Encuentro Federal. Entraron, había sido en el 2021, ahí me lo había anotado. Randazzo, Emilio Monzó y Margarita, alias Pequé de Inocente Stolbizer. Bien, que ahora Monzó y Margarita hicieron, Encuentro se llama nada más, creo, hicieron otro frente que están intentando integrarse con el de Provincias Unidas. Hay que ver si eso se termina de lograr o no. Donde está Monzó y Margarita Stolbizer, en la provincia de Buenos Aires, en ese espacio encabezaría en principio Randazzo. Hay algunas resistencias, como bien contaba Andy. Ahí lo que tenés fuerte del radicalismo, que está en esos armados, va a ir por la ciudad de Buenos Aires, porque se muda Manes, Facundo Manes, que compitió en la provincia de Buenos Aires, parecería que se muda a la capital y va a ser candidato a senador. Un cargo al que no va a entrar, no se entiende mucho por qué Manes termina aceptando esa jugada, tal vez porque le sirve la visibilidad, pero difícilmente pueda ese sector meter senador por la capital. ¿Querrá ir en el 2027 ahí jugar en Cava? Armó un desbarajuste siempre quiere ser candidato a presidente, Manes, así que habrá que ver. Bueno, pero por ahí un día se dio un baño de humildad. Y la lista de diputados, porque la ciudad de Buenos Aires elige diputados y senadores, sería Martín Lustó. Entonces el radicalismo como que se quedaría sector Cava y Randazzo se quedaría con la cabeza de la boleta en la provincia de Buenos Aires. ¿Se imaginan si lo hubiera hecho un dirigente del peronismo lo que hizo Manes? Que dice, bueno, me cansé de ser diputado por la provincia de Buenos Aires, me mudo, ni siquiera esperó 2. Perdón, pero lo hicieron todos. María Eugenia. Todos los gobernadores de la provincia, bueno, yo te voy a defender la provincia, pero todos los gobernadores que tuvimos acá son porteños, los últimos 3. Sí, 3 o 4. 3 gobernadores son porteños, de mínima. Vidal, Kicillof y Scioli. Vamos por un mundo sin fronteras, entonces. Por un mundo. Y otra cosa interesante, hay 2 bancas que difícilmente logran renovarse, que tienen que ver con el sector más de la izquierda, por el escenario mucho más de derecha que se está dando. Entonces hay que ver si esas 2 bancas... No sé quién lidera por la izquierda, porque los tenés a 2 figuras importantísimas. Tenías en el MTS a Vilma Ripoll en el 21 que entró, y después tenías por la izquierda a Juan Carlos Giordano. No lo tengo muy marcado. Recordemos que en el 2021, como ahora también, el piso es 2,85, o sea, es relativamente bajo. En algún momento me acuerdo de la campaña para la izquierda, un milagro para la izquierda, que era para meter algunas bancas. Sí, probablemente por el escenario electoral, donde hay un electorado mucho más corrido hacia la derecha, sea muy difícil que logren ese piso, por ende tenés esas 2 bancas que... Sí, pero puede ser para la izquierda, para el frente de izquierda, lo puede lograr. Lo que no sé es quién estaría encabezando, porque tenés 2 figuras como Nicolás del Caño en la tercera. Encabezando en la tercera, bueno, Romina del Pla en la primera sección electoral. Habrá que ver qué figura. Miriam Bregman va a estar por la Capital Federal, así que veremos qué figura pone a la izquierda. Entiendo que el piso es del 5%, me parece, no es muy alto. 2 y pico, dijo Belú. 2,85. No, claro, está bien. 5,5 es la tercera sección electoral, que también es un piso bajo. Sí. ¿Te parece, Maggie, que ahora sí?